Negocios Televisión, que tendremos el placer de entrevistarla, no se lo pierdan. Y nosotros nos vamos ya a las entrevistas. Hoy contamos con José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? Y bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Un placer. Pues viendo sobre todo en el día de hoy en los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, parece ser, para que luego digan, José, que tú y yo lo hemos comentado muchas veces aquí en el cierre de Wall Street, que el precio no marca la narrativa, pero a medida que las bolsas están rebotando, bolsas europeas, bolsas japonesas, bolsas asiáticas y ahora bolsas estadounidenses rebotan, parece ser que también los diferentes organismos, como en este caso el Fondo Monetario Internacional, elevan también sus pronósticos de crecimiento mundial. Lo ha hecho hasta el PIB mundial, hasta el 3% de revisión al alza. Eso sí, mantiene a Alemania en una caída en negativo del menos 0,3%. Todo esto, ¿qué opinión te da, José? Pues prudencia, sabemos que tienden a pecar de optimismo. Es verdad que se apoyan ahora en cierta euforia bursátil. Hay que reconocer, y esto es algo en lo que yo me he equivocado, antes, por ejemplo, hablabas de Mike Wilson, que también ha errado mucho en su tesis, no es el único. Yo parte de este rally bursátil también me lo he perdido y soy el primero en reconocerlo. Que ahora mismo estamos en un entorno de euforia bursátil que quizá dé cierto optimismo también a nivel económico, pero yo mantendría la prudencia. Hemos visto, por ejemplo, los PMIs desastrosos en Europa, no solo el manufacturero, que ya sabíamos que lo estaba pasando mal, de ahí se va el comportamiento de Alemania, pero cuidado que está empezando a salpicar ya el sector servicio. Esto es muy normal en un ciclo económico, ¿no? Sobre todo cuando hay cierto shock de crédito, lo que primero cae es la industria, bienes duraderos, y eso, por efecto multiplicador, acaba llegando a los servicios. Pues ya está pasando en Europa. Estados Unidos aguanta, pero creo que irá por la misma dinámica. No sé si tan profundo o no, pero creo que dejará pautas similares. Entramos en un segundo trimestre que, desde mi punto de vista, va a ser más complicado por varias razones, porque a nivel económico creo que veremos cierto estancamiento en el PIB, creo que podemos ver repuntes de la inflación, sobre todo apoyados en ese efecto base que empezará a castigar. No olvidemos que en el segundo semestre del año pasado, por ejemplo, en Estados Unidos tuvimos una estabilidad de precios, insisto, que ahora va a castigar mucho a las lecturas interanuales, y en España, por ejemplo, tuvimos hasta deflación. Por lo tanto, a poco que haya una ligera inflación, vamos a tener, insisto, creo que sustos, ¿no? Por lo tanto, eso puede castigar mucho a los mercados y, lo has comentado, resultados corporativos que tienen unas previsiones crecientes tanto en 2023, lo que queda del año, como en 2024, y no están para tirar cohetes, y un Powell, que ayer Tim Miraos, que es el vocero de la propia Reserva Federal, decía que puede estar muy hawkish. Es posible que suba 25 puntos básicos mañana, pero que diga que aún pueden quedar más subidas después de Jackson Hole, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos un conjunto de circunstancias que pueden ser ahora negativas, ¿no? Ese discurso agresivo de la banca central, que creo que no se fía mucho de ese posible efecto base. En el caso de Powell, yo lo entiendo, porque estamos viendo además un déficit fiscal brutal. De hecho, Bank of America hablaba de que puede irse hasta el 9%. Esto es una salvajada. Esto, por ejemplo, en Europa no pasa, pero sí en Estados Unidos. Por lo tanto, banca central que seguirá endureciendo, o por lo menos no va a girar a política expansiva, inflación que puede asustar, y resultados empresariales que no apoyan ese optimismo en las expectativas. Desde mi punto de vista tenemos, creo que, motivos para ser prudentes, y hay que reconocer, y eso, Javier, te lo digo en confianza, siempre lo he comentado, que es verdad que este primer semestre, este rally bursátil, pues muchos inversores no lo hemos pedido en parte. Quizá porque no hayamos sabido valorar, yo por lo menos, la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Que creo que ha sido un detonante claro para esta expansión de múltiplos que hemos tenido. Pues efectivamente, José. Y hablando de expansión de múltiplos y de beneficios, hoy esta semana, de hecho, que es la semana en la que más empresas presentan resultados empresariales, y sobre todo las grandes, va a ser movidita. Además, datos económicos, Reserva Federal mañana, parece ser que todo apunta a 25 puntos básicos, dato de PIB del segundo trimestre también, lectura inicial, Banco Central Europeo. Bueno, una semana para esconderse y no salir hasta la que viene, ¿no? Pero hablando de todo esto y más, hoy ha emitido un informe Mike Wilson de Morgan Stanley, que de hecho ha sido uno de los analistas más bajistas de 2023, que pronosticaba que los beneficios por acción iban a colapsar. No lo han hecho, por lo menos todavía, y ha entonado el mea culpa. Ha dicho que se ha equivocado, pero que aún así sigue pensando que los beneficios van a caer. ¿Qué opináis de esto desde Trading Pro en cuanto a resultados empresariales, beneficios que se han mantenido por encima del consenso y de cara también a los próximos trimestres?
Lo has comentado antes muy bien, ¿eh? Has hecho un análisis creo que muy correcto. La inflación ha ayudado a que se haya mantenido. Yo creo que ese colapso que anunciaba Wilson, evidentemente era una postura muy exagerada, pero ojo, no es el único que lo venía diciendo. Los grandes analistas, hemos visto a Michael Hartnett también ser bajista, quizá no tan duro, ¿no? O no tan sólido como el propio Wilson, también Kolanovich. Es decir, ha habido muchos de los grandes analistas que han estado en el lado bajista y evidentemente todos han errado de momento, ¿eh? Hay que ver este segundo semestre donde, insisto, ya hemos explicado esos riesgos que tiene ahora mismo el mercado, que creo que hay que tener muy en cuenta. Además, ahora mismo unos múltiplos, desde mi punto de vista, muy, muy exigentes, ¿eh? Por lo tanto, creo que el momento de compra ahora es muy arriesgado, por lo menos así lo vemos en Trading Pro. Y al igual que Mike Wilson, Javier, nosotros en parte también, o sea, no esperábamos, sobre todo la extensión de este rally, que desde el punto de vista técnico podemos analizarlo como una onda B dentro de una gran fase correctiva, pero insisto que nos ha pillado a muchos pues sorprendidos, ¿no? Y comentabas estos beneficios corporativos que desde luego quizá hayan sorprendido a muchos, y la propia Reserva Federal, un paper que ha sido muy comentado en redes sociales, publicaba, y terminaba todo el mundo leerlo, cómo es posible que estos beneficios que han sido en la última década, no hablo del corto plazo, ¿no? Quizá ha estado muy por encima del propio crecimiento económico. ¿Cómo es posible que en próximos lustros no sea así? Debido a que ya hemos tocado un piso posiblemente con los tipos de interés, más del 0% es complicado que bajen, a no ser que cambiemos el sistema monetario a las CBDC, que esto hay que verlo, y sobre todo también un tipo impositivo que es muy complicado que vaya a la baja debido al alto nivel de endeudamiento. Por lo tanto, es posible que en próximos lustros, esto lo dice la propia Reserva Federal, cuidado, veamos ya unos beneficios corporativos ajustados al crecimiento, que suele estar entre el 1,5-2%, y no la auténtica barbaridad que hemos visto en la última década debido a esos tipos bajos y a esos tipos impositivos, ingeniería fiscal que han podido acudir las empresas. Por lo tanto, es curioso, esa prudencia también desde la propia banca central estadounidense. Hablando de hecho de esto, el tema préstamos, el tema también tipos de interés, sorprende en la vivienda el rebote que estamos viendo en los últimos meses. No sé si es, comentábamos aquí en negocios, no sabemos si es el rebote ya de recuperación o un rebote intermitente, que puede también ocurrir perfectamente durante unos cuantos meses. Por supuesto, es casi imposible saberlo, pero por otro lado, mirando hacia Europa, lo que sí que hemos conocido hoy es esa encuesta de bancos, 158 grandes bancos europeos, que apuntan a que la demanda de crédito sigue bajando. Y es curioso porque Christine Lagarde fue, de hecho, uno de los argumentos que utilizó para cambiar esa magnitud de 50 a 25 puntos básicos. Nosotros mismos le preguntamos a la presidenta del Banco Central Europeo que por qué cambiaba esa magnitud, y decía que por la bajada de la demanda de préstamos, que indicaban una debilidad en la parte bancaria. No sé esto, ¿cómo lo veis? Si preocupa, si en Estados Unidos podría ocurrir lo mismo. Esta demanda al final de préstamos también es lógica, ¿no? Con unos tipos de interés tan alta. Sí, claro, es lo más lógico que suceda. Y además es curioso porque estamos viendo cómo las expectativas si miramos la curva de tipos, no se espera un pivot muy rápido. De hecho, ahora vemos una divergencia muy fuerte, por ejemplo, entre el QQQ o lo que es los activos de riesgo frente a los tipos de interés. ¿Desde cuándo no importan los tipos a los activos de riesgo? Esto es lo que a muchos nos ha despistado como inversor. Y hablando de Europa, el crédito se está desplomando. Esto es verdad que a muchos países aún se ha traducido en una caída fuerte de la vivienda. Llegará, es verdad que yo estoy prácticamente seguro de que va a llegar. Lo hemos visto, por ejemplo, en Suecia, que tiene más un mercado de vivienda muy hiperregulado, además muy ligado al poder político, y hemos visto una caída de más del 10%. Esto acabará llegando posiblemente a España y otras regiones, ¿no? Ahora me preguntas, Christine Lagarde, esto ya os escuché presente aquí en Negocios Televisión. Christine Lagarde sigue teniendo un tono hawkish, aunque yo creo que no lo va a ser tanto. Fíjate que aquí veo incluso más necesidad de que Powell se mantenga algo más estricto que la propia Christine Lagarde, por una simple razón, y es que estamos viendo, y esto es curioso decirlo, pero estamos viendo mucha más disciplina fiscal en los últimos meses y trimestres en Europa que en Estados Unidos. Estados Unidos, repito, puede irse a un déficit anual 2023 de en torno al 8-9%, sobre todo si continúan con la dinámica actual, es verdad que es año electoral, y en Europa estamos viendo ya cómo se van ajustando, ¿no? No olvidemos que en 2024
vuelven las reglas fiscales pre-COVID. Pues no puedes tener a priori más de un 3% de déficit, un nivel de deuda a priori por abajo del 60-80%. Entonces los países se tienen que empezar ya a abrochar el cinturón y eso va a permitir al Banco Central ser algo más laxo. La lucha contra la inflación no es una lucha solo del Banco Central, es una lucha fiscal y monetaria, tienen que ir de la mano. En Europa lo estamos empezando a ver, Estados Unidos, sin embargo, es totalmente diferente. La banca central aprieta y el gobierno gasta, no hay una alineación. Y por eso creo que la Reserva Federal no tiene tanta flexibilidad como sí lo puede tener el BCE y por lo tanto, incluso, esto sé que voy a muy contrapié, espero una Christine Lagarde que a pesar de que vaya con cierto decalaje con respecto a Estados Unidos, con cierta más laxitud en próximas reuniones que la propia Reserva Federal, que creo que va a pausar a partir de esta reunión, pero va a mantener mucho tiempo la tasa terminal y creo que el BCE, se habla de 2 subidas, desde mi punto de vista le queda solo una, y bueno, en ese caso veremos posiblemente fuertes rebotes del dólar. De hecho, una posición que tenemos en Trading Pro es empezar a construir ahora compras en el dólar index. Pues iremos vigilando, José. De hecho, dólar index que viene en los últimos días rebotando un poco tras la caída que llevaba acumulada, que también era importante. Veremos cómo progresa. Uno de los activos, sin duda, a vigilar estos próximos meses. José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro, como siempre, mil gracias. Javier, un abrazo. Hasta la próxima. Y ahora nos trasladamos